El pasaje del día de hoy contiene la instrucción del apóstol Pablo, el evangelista más grande de todos los tiempos, a, a su discípulo especial, Timoteo. Y si este mensaje es transmitido a nosotros, nosotros también podremos vivir nuestras vidas como la vivió Timoteo. Y esto es todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios en Estados Unidos y en América Latina. El mensaje para alcanzar a las 5,000 tribus. Si, si prestamos atención a este número de las 5,000 tribus, podremos comprender que hay muchos grupos étnicos. Por eso es que usamos ese número. Este es un número promedio. Hay aproximadamente 5,000 diferentes grupos étnicos. Eso quiere decir que nosotros debemos llevar a cabo el movimiento de las 5,000 tribus. En el caso nuestro, en el caso de nuestra iglesia, el foco principal para poder alcanzar a las 5,000 tribus está en América Latina. Y esa es la razón por la cual decimos que como el evangelismo es llevado a cabo por Dios, primordialmente lo que nos queda hacer nosotros es seguir esas puertas de evangelismo que se abran en la región. Creo firmemente que estamos en ese tiempo de Dios en el cual debemos llevar a cabo el movimiento del evangelismo en las 5,000 tribus, especialmente en Nicaragua. Durante el último viaje misionero pudimos visitar a 4 diferentes lugares en Nicaragua y en El Salvador. Este fue el viaje más largo que he tenido. Y tuve muchos pensamientos durante el viaje misionero, pero de lo que pude percatarme es que Dios ha ido continuamente agregando a los discípulos. Esa es la razón por la cual mientras nos aferremos a la palabra de Dios para proclamar el Evangelio en América Latina, podremos entonces percatarnos que es Dios quien agrega a los discípulos, porque a través del movimiento de la palabra, a través del movimiento del evangelismo, eh, encontraremos a muchos pastores a los cuales podremos transmitirles la palabra. Y mientras yo estuve aquí en Estados Unidos, recibí algunas llamadas. Pastor Israel me contactó para, para decirme que es tiempo de establecer el movimiento del evangelismo en Nicaragua y en Honduras. Ahora hemos concluido que vamos a apoyarles con el costo de transportación. En el caso de los costos de hospedaje y alimentación, ellos estarán a cargo. También está Pastor Noel, que es un pastor que vive en Nicaragua. Él, Dios lo conectó a nosotros a través del primer viaje a Nicaragua. Y cuando estuvimos compartiendo tiempo con él en el último viaje misionero, él nos comentó que él va a viajar a Costa Rica, porque el deseo de él es poder compartir el evangelio con eh, pastores en Costa Rica. Pastor David, de hecho, es quien pagó su costo de vuelo desde Nicaragua a Costa Rica. Y yo me sorprendí y le dije, ¿cómo es que se conocen? Y la iglesia de Pastor David Zúñiga eh, está, está rentando parte de nuestras instalaciones, y el papá de la esposa de Pastor Zúñiga es familiar de Pastor Noel.
Vemos entonces que Dios realmente está estableciendo vínculos entre nosotros. En México también hay un pastor que se llama Celestino, en el cual entré en contacto. Al principio, cuando me encontré con él era un anciano de su iglesia, no un pastor. Durante nuestro viaje misionero a Guatemala, él pudo estudiar con nosotros la historia del libro del Génesis desde la perspectiva del Evangelio. Durante ese viaje misionero, él estaba trabajando y para poder asistir a la conferencia, él le pidió a su empleador una semana de permiso y su empleador no le dio permiso y él dijo, si este es el caso, entonces renuncio. Pero después de recibir todos los entrenamientos, él vuelve a su ciudad para contarle a su empleador todos los detalles de lo sucedido y el, el jefe de él decidió que todo lo que había sucedido era tan importante que decidió darle su salario de esa semana que estuvo ausente. Y siempre le he pedido compartir su testimonio durante las reuniones que tenemos los lunes, porque es reunión de pastores. Después de que él se volvió el pastor de la iglesia, él se sorprendió porque empezó a ver grandes obras. Él vive en una región de la parte alta de su región. Algo más que me dijo Dios acerca de él es que él es alguien callado. Pero a pesar de que él es callado, las obras de Dios se están levantando. Y él tomó imágenes de cuando él está compartiendo el Evangelio y le envió el video a, a nuestro ministro de campo Mario y vemos que este individuo que regularmente es alguien callado, cuando comparte el Evangelio, es una persona totalmente libre para proclamar el Evangelio. Esa es la razón por la cual yo amo y estimo grandemente a los discípulos que Dios ha guiado a nosotros. El año pasado también fuimos a Chile para tener misiones y Pastor Celestino contactó a nuestro ministro de campo Mario para dejarle saber que no iba a poder participar en los estudios bíblicos por un par de semanas. Él nos dijo que están habiendo muchos cambios ahora que diferente a lo que sucedía antes, ahora se están abriendo muchas puertas de evangelismo y porque él tiene que ir a diferentes lugares a evangelizar, no puede participar en los estudios bíblicos, pero él nos lo notifica. También hay un pastor en Chile, Pastor David Cumián, quien ha solicitado enviar a discípulos para dar los mensajes. Él, él pide enviar a alguien 1 o 2 semanas a Chile. Quien llevó a cabo esta clase de obras en Europa fue el apóstol Pablo. Y fue el apóstol Pablo que le da una palabra importante a Timoteo. Le dice, todo lo demás es de muy poco uso. Lo que tú debes hacer es enfocarte en una sola cosa, es en predicar la palabra. Todo lo demás es de poco uso. Lo que tú debes hacer es enfocarte en transmitir la palabra de la Biblia. Esta palabra fue dada a un discípulo. Cuando tú transmites el contenido de la Biblia, no solamente estás transmitiendo una historia cualquiera, estás transmitiendo el mensaje para el discípulo. Esa persona que está preparada por Dios es un discípulo.
Vemos que el apóstol Pablo, al darle esta palabra importante a Timoteo, él lo considera un discípulo muy importante y le da un mandato estricto, y es a través del día, y es el mismo mensaje que recibimos el día de hoy. En el culto que damos se encuentra la autoridad para salvar al ser humano de las maldiciones y también la autoridad para aplastar la cabeza de Satanás. Esta promesa, por supuesto, se nos ha sido dada en Cristo, pero como nosotros estamos dando un culto en el nombre de Cristo, por y para Cristo, eso quiere decir que esta autoridad se encuentra en el culto que damos, se encuentra en nuestra confesión de fe. Esa es la razón por la cual en Josué capítulo 1 el mandato de Dios es no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Eso no significa que no enfrentaremos problemas. Por eso es que por favor no seamos engañados por las dificultades. Esa es la razón por la cual incluso el día de hoy nos aferramos una vez más a la sangre preciosa de Cristo mientras damos culto. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es predica la palabra. La razón por la cual debemos hacer esto es muy sencilla, es porque Dios hace todo de acuerdo a su palabra. Dios es alguien que no necesita de ningún material. Por eso es que Él es el creador, el Dios creador. Porque Él puede hacer algo de la nada. Él a través de su palabra puede hacer algo. Y en Romanos 4:17 leemos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la última parte del versículo 17 del capítulo 4 de Romanos. Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen, las cosas que no existen para que existan. Eso quiere decir que todo se encuentra en la palabra de Dios. El día de hoy incluso Dios está llevando a cabo todo a través de su palabra. Y Él va a continuar haciendo todo de acuerdo a su palabra. Él va a continuar dándole cumplimiento a su palabra. Por lo tanto, para nosotros no hay nada más que hacer más que seguir la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo no le da otro consejo a Timoteo más que predique la palabra. Eso quiere decir que esto contiene un mensaje muy importante. En el versículo 1 leemos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es una declaración tan profunda. Yo espero que ustedes realmente puedan tomar el tiempo cuando vuelvan a casa y mediten en esta declaración del versículo 1, para que ustedes puedan tener esa imagen clara de el respaldo que hay en Dios. Dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque esta es la respuesta para tu vida. Este es un mandato estricto de Dios para nosotros. Vive de acuerdo a la palabra de Dios, por y para la palabra de Dios. Es el principio de la vida. Este es el método para recibir respuestas de parte de Dios. Este es el método y la respuesta de Dios para que puedas resolver todos tus problemas. También es el método que Dios nos da para destruir completamente la obra de Satanás, para poder salir de toda maldición. Es el mensaje que nos muestra claramente cómo debemos vivir nuestras vidas. Una vez este pacto entra en tu corazón y vives tu vida haciéndolo, podrás vivir una vida bíblica. Se declara claramente cómo es que un ministro de Dios debe vivir su vida de fe. Nosotros compartimos el Evangelio, evangelizamos a otros y Dios nos da una instrucción clara y precisa de lo que debemos hacer. Y esto no debemos ver que no es una instrucción para otros, es una instrucción para nosotros, porque es una instrucción
precisa, una instrucción clara y de la cual también le da un respaldo. Vemos que de todas las cosas que el apóstol Pablo vivió en su vida, da esta conclusión importante. Dios, así como Dios toma cuidado de todo lo que ha creado a través de su palabra, es de la misma manera que Él toma cuidado de nuestra vida. Y esta palabra debe entrar en nuestro corazón, debe de cierta manera golpear nuestro corazón. Si esta palabra no golpea nuestro corazón, entonces debe volverse nuestra petición de oración, para que a través de la oración, mientras le pidamos a Dios que su palabra realmente entre en nuestro corazón, llegue ese tiempo de Dios. Este es el método, porque la manera para poder salvar a las almas es que Dios nos permita recibir de esa gracia para que las personas puedan creer en Cristo. Porque el capítulo 1 de Juan nos explica que Cristo es la palabra de Dios. Dice que la palabra se volvió carne y vino a morar entre nosotros. Eso quiere decir que esa palabra que salva las almas es la palabra acerca de Cristo. Esa es la razón por la cual, para poder disfrutar del misterio de Cristo, lo único que debemos hacer es disfrutar de la palabra de Dios, porque Dios hace todo de acuerdo a su palabra. Dios incluso revisa nuestra vida a través de su palabra o a la luz de su palabra. Muchas de las figuras importantes que quedaron registradas en la Biblia fueron esas personas que al dedicar ese tiempo para meditar en la palabra de Dios, sus vidas experimentaron esa transformación, ese cambio total. En el caso de Moisés, por ejemplo, él tuvo que huir al desierto de Madián después de haber matado a un hombre y estuvo viviendo como pastor en Madián. No podemos decir que esa haya sido una vida mala, pero esa vida como pastor en Madián no se compara a la vida de Moisés cuando vuelve a Egipto. Sin embargo, un día Moisés recibe la palabra de Dios. Y a partir de ese momento en el que recibe la palabra de Dios, todo lo que empieza a suceder en la vida de Moisés se vuelve algo incomparable a toda su vida, inclusive el tiempo en que vivió en el palacio. Moisés llegó a ser esa persona que podía conversar con Dios cara a cara. Él llegó a ser ese líder capaz de liderar al pueblo de Dios desde el principio hasta el final. Al tener estas bendiciones tan grandes, ¿consideran ustedes que él deseó en algún momento volver a ser príncipe en el palacio? Por supuesto que ser un príncipe en un palacio es algo bueno, pero no importa cuán bueno eso sea, Moisés jamás deseó volver a ser príncipe. No hay ninguno que que tuviera una elección tan insensata. Podemos ver entonces que ese punto de inflexión de la vida de Moisés, ese momento en que su vida fue transformada por completo, fue cuando la palabra de Dios entró a él. Y es así porque Dios hace todo de acuerdo a su palabra. Por eso es que si alguno de ustedes está enfrentando algún problema, la manera para poder resolver los problemas es esta. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Y esto es así porque la palabra de Dios contiene el poder de Dios. Es la promesa de Dios. Si nosotros nos aferramos a la promesa de Dios, el reino de Dios se establecerá en nuestras vidas. Esta es la autoridad que destruye la cabeza de Satanás, quien es quien obstaculiza la palabra de Dios. Obstaculiza para que podamos comprender la palabra de Dios. Pero incluso la solución a esto se encuentra en la palabra de Dios. En el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, él pudo establecer una nueva cultura y esa cultura que el apóstol Pablo estableció nos está influyendo incluso en este momento. Porque ese punto
de foco en el cual comienza el cristianismo se llevó a cabo a través del apóstol Pablo. Él pudo llevar a cabo toda la obra, toda la palabra de Dios, no, no con su propia fuerza, sino con el respaldo de Dios. Él fue el quien estableció ese fundamento para la evangelización mundial. ¿No es algo tremendo esto? Que esto tome lugar no es una cosa que se logre con la fuerza humana, no es una obra fácil, pero el apóstol Pablo pudo cumplir todas estas cosas y todo eso está obrando incluso el día de hoy. Por lo tanto, vivamos por y para la palabra, prediquemos la palabra, vivamos de acuerdo a la Biblia, prediquemos la Biblia, para que tú también puedas vivir una vida como la vida que vivió el apóstol Pablo. Podemos ver que esa es la razón por la cual este contenido quedó registrado en la Biblia. ¿Por qué es que la Biblia nos da una y otra vez este ejemplo en la vida de personas que experimentaron una reversión total en sus vidas, una transformación total? En diferentes épocas, con diferentes individuos, vemos que sucede lo mismo. Vemos que es la promesa de Dios. Si tú vives el tipo de vida que ellos vivieron, yo te prometo que haré que tu vida se vuelva como las vidas de estas personas. Eso quiere decir que cuando la palabra de Dios realmente entre a nosotros, podremos abrir nuestros ojos espirituales y podremos salvar nuestra época. ¿Por qué? Porque podremos ver la época correctamente. Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, también podemos tener los ojos espirituales que tuvo José. También podremos tener los mismos ojos que tuvieron Moisés, Pablo, Caleb, Josué. Esta es la razón por la cual, de esta manera, es que podremos vivir vidas como las personas de la Biblia. Y el verdadero comienzo para nosotros está en abrir nuestros ojos espirituales. Una vez la palabra de Dios entra en nosotros, todo esto se empezará a desarrollar de manera natural. Y podremos verdaderamente vivir la vida de aquellos capaces de permanecer, capaces de conquistar y salvar a las personas. Esto no es algo que podemos menospreciar o ver a la ligera, porque a través de esto podemos dejar una obra maestra de Dios detrás de nosotros. Es por eso que esto se debe volver nuestro tema de oración para toda la vida. Dios, por favor, dame ese pacto tuyo, esa palabra tuya, para que yo pueda vivir el resto de mi vida a través de esta palabra. Todos nosotros también podemos vivir este tipo de vidas llenas de milagros y que finalmente se vuelven obras maestras de Dios. Esto es posible no solamente para salvar a Estados Unidos, sino también para alcanzar el último rincón de América Latina. Y esto debe continuar, y por eso es que también estamos enfocados en el ministerio para nuestros remanentes. No es que nosotros hagamos la obra, es que esto sucede cuando la palabra de Dios entra a nuestros corazones y se vuelve nuestro pacto. Entonces Dios empieza a obrar a través de nosotros. Esa es la razón por la cual tener siempre presente el movimiento para todas las naciones, poder llegar hasta los confines de la tierra. Esta es una palabra importante, porque a través de esto vamos a buscar a los discípulos y vamos a nutrir a los discípulos como al predicar la palabra. El centro de esta palabra que debemos predicar es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. A través de su muerte y derramamiento de sangre, todo el poder de la cruz se nos es revelado. Yo espero que la bendición de poder tener ojos espirituales abiertos venga sobre cada uno de nosotros, porque en la Biblia hay muchos ejemplos registrados acerca de esto. Hay muchas palabras, muchos símbolos, hay muchos tipos. Y a través de estos varios símbolos que están registrados en la Biblia, a través de tantos eventos e historias,
el mensaje que Dios quiere transmitirnos es acerca de Cristo, de la sangre de Cristo y su muerte. A través de todas las historias registradas en la Biblia, transmitir la sangre preciosa de Cristo es predicar la palabra, es llevar a cabo el movimiento de evangelismo. Y cuando esta obra toma lugar continuamente, el reino de Dios se establece en ese campo, en ese lugar, con toda seguridad. Y si el reino de Dios se establece sobre nosotros, con toda seguridad, la cabeza de Satanás será destruida por completo. Y aquella persona que escuche esta palabra será liberada de sus pecados. Y sin duda, toda persona que escuche esta palabra empezará a ver las evidencias del poder del Evangelio en su vida. Ya no serán oprimidos por sus vidas, serán capaces de conquistar sus vidas. Podrán restaurar todo lo que había sido dañado y se volverán testigos. ¿No es esta palabra una palabra tan tremenda? Por eso es que debemos meditar. ¿Por qué esto no está tomando lugar en nuestras vidas? ¿Estamos realmente centrados en la palabra de Dios o estamos centrados en algo más? Esto es lo único que debemos corregir. ¿En qué estamos centrados? Y este es el contenido y el resultado del movimiento de la palabra que el apóstol Pablo le manda a Timoteo hacer. Yo espero que podamos aferrarnos a esta palabra en nuestros corazones y podamos tener esta comunicación uno a uno con Dios. Hay muchos discípulos y cada uno de los discípulos tienen sus características particulares. También hay algunas diferencias externas. Puede ser que hay alguien que tenga fuerza para salir a evangelizar y hay alguien que le falte. Pero hay una condición para aquellos que reciben respuestas a sus oraciones. Esas personas son esas personas quienes oran sinceramente delante de Dios por y para el propósito de Dios. No hay necesidad de señalar a nadie, a ninguna persona. Debemos comprender que todos estamos en un proceso, porque en nuestra vida hay diferentes áreas, diferentes aspectos, y hay momentos en los cuales la obra de Dios esté tomando lugar en la vida de un individuo, mientras en la vida de otro individuo todavía está el proceso. Por eso es que debemos ver que todo se desarrolla de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo al horario de Dios. Incluso en esas áreas de tu vida donde piensas tú que no se ve la obra de Dios, tienes que tener la seguridad de que existe el plan de Dios y el tiempo de Dios. La palabra más importante, por lo tanto, es ese movimiento de palabra en la cual tú te proclamas la palabra a ti mismo. Es esa palabra que confiesas todos los días. Y aunque pareciera que no es mucho, esta es el arma más fuerte en contra de Satanás. Y una vez tú eres capaz de disfrutar verdaderamente de la palabra de Dios, puedes disfrutar verdaderamente de la libertad. Y cuando esta palabra entra dentro de ti y se ordena dentro de ti, Dios empieza a usarte como su testigo. Cuando esta palabra se ordena dentro de ti, podrás ir al campo y de manera clara compartírselo a otros. ¿Y cuál es ese método? Es transmitir la palabra de Dios a través de la Biblia. Por eso es que a través de esto el apóstol Pablo el día de hoy nos da este mandato: predica la palabra. Y si nosotros ponemos en práctica esto, Dios empezará a obrar. Yo espero que sea un tiempo maravilloso para poder reflexionar en la palabra de Dios y llegar a conclusiones importantes. La segunda palabra o el segundo punto que vamos a ver el día de hoy es: cumple con tu ministerio. Y es lo que está registrado en el versículo 5. Dios siempre nos recuerda esto: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero tú, sé sobrio. Estas son
palabras que podemos ver y podemos sentir que el apóstol Pablo veía y sentía, porque muchas personas no quieren sufrir. Pero para el apóstol Pablo, sufrir por el Evangelio era una bendición. Y él decía que él esperaba entonces recibir el galardón celestial de Dios y era lo único que él esperaba. Y esto era delante de Dios. Seguramente el apóstol Pablo se recordaba que él había asesinado a muchos cristianos. Por eso es que él decía, para mí ahora lo más valioso es recibir el galardón celestial. Y en vez de usar mi autoridad como ministro de Dios, lo único que quiero hacer es predicar la palabra. Por lo tanto, tú, Timoteo, tú, discípulo de Dios, sé sobrio y soporta las aflicciones. En el versículo 2 del pasaje de hoy leemos, insta, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas son palabras muy importantes que nosotros, quienes estamos viviendo para la evangelización mundial, debemos recordar. Dice, redarguye, reprende y exhorta. Me parece entonces que la manera de llevar a cabo el ministerio en la antigüedad era un poco más estricta que ahora, porque hoy en día estas son palabras que no muchos utilizan: redarguir, reprender a las personas, exhortar a las personas. En estos tiempos incluso la disciplina está desapareciendo. Estas son palabras aplicables cuando hay una sola denominación. Por eso es que los tiempos han cambiado, porque ahora cuando una persona se siente señalada, lo que hace es cambiarse de iglesia. Pero por eso es que vemos que la corriente, el fluir de la palabra en los tiempos de la iglesia primitiva era importante, y de acuerdo a lo que vemos en la palabra del día de hoy, todo siervo de Dios debe tener una actitud correcta, una actitud apropiada. Por eso es que el estado de una persona depende de una sola cosa, y es de la predicación de la palabra. Por eso es que lo único que debemos hacer nosotros es predicar la palabra, y esto es lo que lleva a conclusión nuestra obra. Esta es la responsabilidad del evangelista. Y como Dios nos manda el día de hoy a exhortar, aunque sea a tiempo o fuera de tiempo, es lo que debemos hacer. Aunque veamos que el tiempo es favorable o no favorable, debemos exhortar a través del Evangelio. En el tiempo, en el tiempo de silencio en nuestra comunicación con Dios, es que se revela qué es lo que hay en nosotros. Y si lo que en nosotros está el Evangelio, lo único que debemos hacer es proclamarlo y hacerlo continuamente. Esta es la labor del evangelista, esta es nuestra responsabilidad. ¿Será que hay algún lugar donde puedas llevar a cabo esta labor? ¿Hay un lugar donde estés haciendo esto continuamente? Si hay, ¿será que hay alguien que Dios ha adherido a ti para que puedas llevar a esa persona hasta al final de sus días en pro del propósito de Dios? Esta es una condición importante para recibir respuestas de Dios. Esa es la razón por la cual todo lo que sigue se encuentra en las manos de Dios, porque todo se lleva a cabo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que todo lo que suceda después de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio, todo lo demás se encuentra en las manos de Dios. Y Dios hace todo de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a lo que leemos en el capítulo 1 de Génesis, Dios creó todo este universo
todo lo que existe en el mundo a través de su palabra y de acuerdo a su voluntad. Incluso Él hace lo mismo el día de hoy. Él hace todo de acuerdo a su voluntad. Y esto es lo mejor para la humanidad, porque Dios no es malvado. Y Dios nos dice, no sé cuánto conozcas entre lo bueno y lo malo, pero yo soy un Dios bueno. El método más grande, el camino más grande es estar aquí. Por eso es que aunque el tiempo sea favorable o no sea favorable, aunque sea un tiempo de mucha dificultad, no importa, prediquemos a Cristo. Lo único que hacemos es presentar un resumen de la palabra de Dios, que es el Evangelio, y presentarle este resumen a otras personas. En el pasado, porque no comprendíamos el Evangelio como lo comprendemos ahora, no podíamos ver que la Biblia puede resumirse de manera concisa. Pero ahora, como Dios nos ha permitido comprender el Evangelio y de esta manera comprender la Biblia, donde quiera que abramos la Biblia, vamos a encontrar a Cristo. Por eso es que el hecho de que el Evangelio esté ordenado dentro de ti es el arma más poderoso. Y no hay arma más poderosa para el evangelismo. Tampoco no hay arma más poderosa para resolver todo lo concerniente a nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos del evangelio en nuestras vidas para poder ver la obra de Satanás aplastada completamente, destruida completamente. El evangelio es la llave. Incluso el día de hoy hemos recibido esta palabra importante. Espero que esta semana podamos reflexionar en la palabra de Dios y realmente podamos hacer de esta palabra algo nuestro, porque la respuesta no está fuera de ti, está dentro de ti en Cristo. Por eso es que es importante que tú ordenes la palabra de Dios, la resumas. Esa es la razón por la cual bendigo a la iglesia Emmanuel del sur de California para que sea usada grandemente para salvar a personas de Estados Unidos y América Latina y personas de todas las naciones. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por darnos tu palabra preciosa. Permite que tu palabra se vuelva nuestro pacto. Permite que nuestros ojos espirituales se abran para poder aferrarnos a tu palabra como el pacto tuyo para nuestras vidas. Permítenos ser victoriosos y conquistar todas las cosas a través de tu Evangelio de tal manera que nos volvamos testigos. Permítenos comprender tu palabra con profundidad. Te oramos en el nombre de Jesucristo.